El chirrido del ventilador de techo, que gira sobre la cabeza de la jueza. Parece ser el único reloj que le queda a mi libertad, un tic-tac metálico que retumba en esta sala sofocante de Ciudad Juárez. El sudor me corre frío por la espalda, mezclándose con el polvo que ya impregna mi camisa de trabajo, mientras el olor a papel viejo y burocracia parece asfixiar el poco oxígeno que el aire acondicionado, ya cansado, intenta circular. Miro mis manos, marcadas por la grasa y el sol de Sonora, y me doy cuenta de que tiemblan, no por miedo, sino por un cansancio que ya rebasó cualquier límite humano. Siento que el suelo bajo mis pies se está deshaciendo, como si el asfalto que recorrí por décadas finalmente me estuviera tragando vivo ante la indiferencia de estos hombres de traje. No hay justicia aquí, solo el peso de un mazo listo para aplastar lo que queda de mi dignidad en nombre de una ley que apenas alcanzo a entender. Cada segundo de silencio entre estas paredes descascaradas parece una sentencia de muerte, un presentimiento visceral de que, si no hago algo ahora, el Freightliner que llamo mi hogar no será más que una carcasa subastada por manos corruptas. Siento la mirada de los oficiales sobre mí, cargada de un desprecio silencioso, tratándome como un error mecánico que debe ser removido de la carretera para que su engranaje siga girando sin roces. El nudo en mi garganta es seco, una mezcla de humo de diésel y la desesperación de quien sabe que está a punto de convertirse en un fantasma en tierra ajena. Todo se salió de control en el momento en que los frenos fallaron, pero la verdadera colisión está ocurriendo justo ahora, entre mi vida y esta estructura de poder que no conoce la misericordia. El calor de 40 grados allá afuera es una promesa de libertad que parece cada vez más lejana, mientras las sombras proyectadas por las ventanas altas del tribunal se alargan como rejas invisibles sobre mi pecho cansado. Respiro profundo, tratando de encontrar un rastro de humanidad en ese escenario de polvo y trámites, pero solo hallo el vacío en los ojos de la mujer sentada frente a mí, la persona que tiene el control total sobre mi mañana. El fin no está llegando. Ya está aquí, sentado en el estrado, esperando solo mi próximo suspiro para volverse definitivo. La vida en la cabina del Freightliner siempre fue un ejercicio de soledad y paciencia, una rutina de levantarse antes que el sol para enfrentar el asfalto infinito que corta el desierto mexicano. Mi día a día se resume al olor del café cargado preparado en una parrilita improvisada y al ruido constante del motor, que para mí es el único corazón que todavía late con sinceridad. Son semanas cruzando Sonora, con la piel ardiendo bajo el reflejo del sol en el parabrisas y los ojos fijos en una línea del horizonte que parece no tener fin. Cada kilómetro recorrido es un peso más en la espalda, una lucha diaria contra el cansancio que intenta cerrarme los párpados mientras la nostalgia de un pasado que perdí me acecha en los espejos retrovisores. El camión no es solo una herramienta de trabajo, es mi refugio, el único lugar donde no me siento un extranjero completamente invisible para el mundo. La lana siempre escasea, y cada ruido nuevo en la suspensión o en el motor suena como un aviso de que mi casa está envejeciendo conmigo, pidiendo un descanso que no puedo darle. Las cuentas se acumulan en una carpeta arrugada sobre el tablero, recordatorios constantes de que la libertad de la carretera tiene un precio muy alto y que mi margen de error es inexistente. Sobrevivo de fletes mal pagados y de comidas rápidas en paraderos al pie de la carretera, donde el único lujo es un baño de agua tibia y unos minutos de silencio lejos del rugido de las llantas. La soledad es una compañera pesada, una sombra que se sienta en el asiento del copiloto y me recuerda, en cada curva, que las voces de mi familia ahora son solo ecos lejanos en una memoria que el tiempo intenta borrar. En este último tramo, el desgaste emocional era palpable, como si la propia estructura del camión estuviera absorbiendo mi angustia y devolviéndola en vibraciones extrañas por el volante. Sentía que mi límite había llegado, que la resiliencia que me mantuvo en pie por 45 años empezaba a rajarse bajo el peso de este aislamiento forzado. Cada retén de la Guardia Nacional que atravesaba era una fuente de ansiedad, un recordatorio de que solo soy un cuerpo de paso, un blanco fácil para quien tiene una placa y poca ética. El aire pesado del desierto se sentía más denso de lo normal, y el sudor que me limpiaba de la cara tenía un sabor amargo a mal agüero, como si el destino estuviera preparando una emboscada. Había señales sutiles de que aquel día no terminaría como todos los demás, pequeños detalles que hoy veo como avisos que ignoré por la prisa de cumplir con la entrega. Un pájaro muerto en la rejilla del radiador temprano en la mañana,
El radio que se empecinaba en sintonizar solo estática de sermones religiosos y la luz del tablero que parpadeó 3 veces antes de quedarse fija en un rojo siniestro. Ignoré el apretón en el pecho, echándole la culpa a la mala alimentación y a las noches mal dormidas en acotamientos peligrosos, pero el presentimiento estaba ahí, vibrando en mi estómago como una cuerda de acero a punto de romperse. La carretera, que siempre fue mi aliada, parecía cerrarse sobre mí, estrechándose de forma claustrofóbica conforme me acercaba a la frontera final de este viaje. Esta historia es de alguien como nosotros, que se la fleta todo el día y sabe que la soga siempre se rompe por lo más delgado. Si esto te está calando en el pecho, ya sabes que el camino no perdona, así que jálate conmigo en este relato. Aquella mañana, el calor en Juárez ya era insoportable antes de las 10, y el asfalto parecía un espejismo líquido que me arrastraba hacia un desenlace que no podía prever. Miré el medallón de San Cristóbal colgado en el retrovisor y, por primera vez en años, no sentí consuelo, sino una sensación de abandono, como si hasta los santos se hubieran cansado de mi camino. El destino estaba marcado en los fallos mecánicos que yo fingía no notar para no gastar lo poco que me sobraba. Simplemente apreté el volante con más fuerza, sintiendo la vibración del motor diésel subir por mis brazos, sin saber que esa sería la última vez que sentiría el alma de mi Freightliner latiendo bajo mi mando. El desastre empezó con un sonido que ningún trailero olvida: el chasquido seco del metal cediendo bajo presión, seguido por el vacío desesperante en el pedal del freno. Me acercaba al retén federal, a pocos kilómetros de la frontera, cuando el sistema neumático simplemente se rindió tras años de camino y falta de mantenimiento. El pánico es un sabor metálico que te sube por la garganta mientras ves la parte trasera de una patrulla oficial acercándose demasiado rápido y te das cuenta de que tus 35.000 kilos de fierro no van a detenerse. Intenté frenar con motor. El motor rugió en protesta, pero el impacto fue inevitable. Un sacudón de metal contra metal que selló mi suerte antes siquiera de bajarme de la cabina. No fue un accidente grave físicamente, pero para las autoridades mexicanas, fue la oportunidad perfecta para convertir un fallo mecánico en un atentado. Bajarme del camión fue el inicio de una pesadilla donde ya no tenía voz, solo las manos en alto y el pecho expuesto a la hostilidad de los policías que me rodearon. No querían saber de fallas técnicas o de válvulas rotas, querían lo que yo no tenía: una mordida lo suficientemente grande para borrar el raspón en la pintura de su patrulla. Me sentí vulnerable como nunca en la carretera, expuesto bajo el sol del desierto mientras esculcaba mi cabina, tirando mis pocas ropas y recuerdos al suelo polvoriento del acotamiento. Cada palabra en español que intentaba articular me la devolvían con un grito de autoridad, dejando claro que, para ellos, yo no era un hombre, sino una fuente de lana o un chivo expiatorio para sus estadísticas. La percepción del riesgo real me pegó duro cuando vi al capitán Ortega sonreír mientras llenaba los papeles del decomiso definitivo, ignorando cualquier explicación sobre mi situación. En ese momento supe que no se trataba de un procedimiento normal, sino de una extorsión institucionalizada donde me estaban robando legalmente mi única posesión. La sensación de impotencia era abrumadora. Ver mi Freightliner rodeado de cadenas, como si fuera un animal peligroso, mientras a mí me aventaban a la parte trasera de una camioneta fría. El camión es mi único medio de vida, mi sustento y mi techo, y verlo irse al corralón del juzgado fue como ver mi propio cuerpo descuartizado para alimentar a los sopilotes de la burocracia. Ahora, sentado en este banco de madera dura del tribunal, la realidad de perderlo todo me golpea como un marro en el pecho. El incidente mecánico fue solo la puerta de entrada a un abismo mucho más profundo, donde la justicia es un tianguis y yo soy el único que no tiene nada que ofrecer. El riesgo ya no es la carretera ni el desierto, sino el silencio de una celda donde los extranjeros sin dinero desaparecen sin dejar rastro mientras sus bienes son subastados por oficiales sonrientes. Siento el peso de cada mala decisión que me trajo hasta aquí, y el miedo de no volver a tocar un volante convierte mi sudor en un aceite pegajoso de desesperación absoluta. Mi fragilidad está expuesta ante todos, y su próximo movimiento podría ser el golpe final que me borre del mapa para siempre. El tribunal se sumergió de repente en un silencio cortante cuando la doctora Elena Sánchez entró a la sala. Su presencia emanaba una autoridad que parecía bajar la temperatura varios grados. Caminaba con una rigidez aristocrática. El sonido de sus tacones contra el mármol retumbaba como los golpes de un mazo en un juicio final,
sin siquiera mirar hacia donde yo estaba encogido. Vestida con una toga negra impecable que contrastaba violentamente con mi piel quemada y mis uñas sucias de grasa, se plantó detrás del estrado con un desprecio que no necesitaba palabras. Era la Dama de Hierro en persona, y bastó una sola mirada gélida hacia mí para sentir que mi vida, para ella, no era más que un detalle estorboso en una tarde de calor sofocante. Su rostro era una máscara de indiferencia esculpida por el poder, la expresión de quien ha visto 1000 rostros como el mío y decidió que ninguno merecía un segundo de su compasión. Mientras organizaba los papeles con movimientos precisos y secos, noté el brillo dorado de un medallón de la Virgen de Guadalupe colgando de su cuello. Un detalle que parecía fuera de lugar en esa mujer que exhalaba tanta dureza. Esa pequeña imagen de fe era lo único humano en una figura que, de otro modo, parecía hecha de piedra y hielo, creándome una mezcla confusa de miedo paralizante y una curiosidad desesperada. Me pregunté si esa virgencita en su pecho escuchaba las mismas oraciones que yo hacía en silencio o si era solo un adorno más de una autoridad que ya no creía en milagros para traileros extranjeros. El impacto emocional de su presencia fue como un golpe en la boca del estómago, quitándome el poco aliento que me quedaba y haciéndome sentir aún más pequeño en esa sala inmensa y hostil. Ella no hablaba, ella decretaba, y cada movimiento de su pluma parecía estar cavando el pozo donde mi libertad sería enterrada sin ceremonia alguna. Sentía un respeto involuntario por esa fuerza, pero era un respeto teñido por el terror de saber que mi destino estaba en manos de alguien que me veía como un desecho del camino. La observaba, hipnotizado por su frialdad, intentando hallar cualquier grieta en la armadura de la Dama de Hierro por donde pudiera lanzar un grito de auxilio, pero lo que recibía de vuelta era solo el vacío de una autoridad que ya me había condenado antes de abrir el expediente. El fiscal empezó a hablar, y cada una de sus palabras era como un clavo martillado en mi propia cruz. Describía el incidente con una agresividad que transformaba una falla de frenos en un acto de terrorismo internacional. Por dentro, mi mente gritaba que me levantara y explicara que solo soy un hombre cansado, que el Freightliner es todo lo que me quedó después de que la vida se llevó a mi esposa y a mi hija en un accidente que no pude evitar. Pero el oficial de justicia me cayó con un empujón seco en el hombro en cuanto intenté abrir la boca, dejando claro que mi voz no valía nada en ese lugar sagrado para la ley y profano para la justicia. Miraba mis manos y veía las cicatrices de años cambiando llantas bajo el sol, sintiendo una vergüenza corrosiva por ser tratado como un delincuente común frente a un público de extraños. Me zumbaba la cabeza con el conflicto entre el impulso de pelear y las ganas de simplemente desplomarme en el suelo y aceptar que el mundo finalmente le ganó a mi resistencia. Por un lado, las reglas decían que me quedara callado y esperara la misericordia de una mujer que parecía de mármol, pero por otro, mi instinto de supervivencia me berreaba que el silencio sería mi fin definitivo. Pensaba en el camión parado allá afuera, en el patio, imaginando al capitán Ortega ya hurgando en mi colchón buscando algo que valiera unos cuantos pesos, y el coraje empezaba a subirme por el cuello como un incendio incontrolable. Era una tortura psicológica pasar de la esperanza de un milagro a la certeza absoluta de que yo era solo una estadística más en un reporte de fin de tarde. Mientras el fiscal citaba artículos y leyes federales en un español rápido y técnico, yo me perdía en recuerdos de cuando aún tenía a quien volver, tratando de sacar fuerza de esos rostros que hoy son solo fotos gastadas en mi cartera. El dolor reprimido de años de duelo se mezclaba con la urgencia del presente, creando un torbellino emocional que me mareaba, casi incapaz de enfocarme en lo que pasaba a mi alrededor. Sentía que estaba perdiendo el juicio, asfixiado por la injusticia de ser castigado por una máquina vieja que falló, mientras hombres de verdad me robaban la vida a plena luz del día. No había salida honrosa, solo el abismo, y cada segundo que pasaba sentía que el salto era inevitable, fuera hacia la cárcel o hacia la locura total. La doctora Elena consultaba su reloj repetidamente, y ese gesto tan simple me hería más que cualquier acusación, porque demostraba que mi destrucción era solo un trámite tedioso que le impedía irse a cenar. Para ella, yo no tenía nombre, no tenía historia, no tenía el peso de una vida dedicada a cargar lo que otros consumen a través de desiertos peligrosos y noches sin fin. Sentía unas ganas locas de gritar que existo, que siento dolor, que el camión es mi única piel, pero mi garganta parecía llena de arena y vidrio molido.
El conflicto interno era una guerra de desgaste donde mi dignidad estaba siendo consumida por la indiferencia burocrática de un sistema que se alimenta de la vulnerabilidad de los que no tienen nada que ofrecer. La carga emocional en la sala se puso tan densa que el aire parecía haberse vuelto plomo, dificultando cada respiro y convirtiendo el calor de 40 grados en una tortura secundaria. Miraba a la magistrada y veía un muro infranqueable, una autoridad que se protegía tras párrafos y togas para no tener que encarar la miseria humana que ayudaba a fabricar. Por dentro estaba hecho pedazos, un hombre de 45 años que se sentía como un niño abandonado en una pesadilla donde los monstruos usan placa y hablan de justicia. Nada se estaba resolviendo. Solo se posponía hacia un clímax de dolor que yo sabía que llegaría con la fuerza de un descarrilamiento. Y yo estaba justo en medio de las vías, paralizado por el miedo. Me preguntaba si alguna vez ella había sentido lo que es perder la base de todo. Si ese medallón en su pecho era un escudo contra la realidad o el recuerdo de algo que ella también perdió en el camino hacia la cima. El silencio que seguía a cada intervención del fiscal se llenaba con el sonido de mi propio corazón, un latido desbocado que hacía eco a mi urgencia de ser visto como un ser humano. Estaba en mi límite, a un paso de explotar o de desaparecer para siempre, y la tensión entre esos dos extremos me mantenía en un estado de alerta paranoica. El mundo allá afuera seguía girando. El sol seguía quemando el desierto, pero dentro de esa sala, mi existencia se borraba línea por línea bajo la mirada indiferente de la dama de hierro. La puerta lateral del tribunal se abrió con un estruendo metálico, cortando la voz monótona del fiscal y haciendo que todos voltearan bruscamente. Un segundo policía, con el uniforme desalineado y la cara sudada, entró cargando un portafolios de cuero viejo, caminando directo al estrado de la jueza con una urgencia que me heló la sangre. No dijo ni una palabra, solo deslizó un documento extra sobre la mesa de madera, un papel que parecía pesar más que todos los demás tomos del proceso juntos. Vi los ojos de la doctora Elena recorrer las líneas rápidamente. Por primera vez, noté una leve contracción en su mandíbula, señal de que algo en esas páginas acababa de sellar mi destino de forma irremediable. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido del papel al ser doblado, como si estuvieran cerrando la tapa de un ataúd sobre mi cabeza. Por la ventana alta, noté un movimiento en el patio que me hizo perder el piso. La grúa pesada de la policía ya estaba maniobrando frente a mi Freightliner, las torretas amarillas reflejándose de forma cruel en el cromo que yo tanto pulía. Ver mi camión siendo preparado para ser llevado como un trofeo de guerra fue el tiro de gracia para mi cordura, la prueba visual de que el juicio era solo una formalidad para algo que ya se había decidido tras bambalinas. El capitán Ortega, que estaba parado al fondo de la sala, se cruzó de brazos con una sonrisa de satisfacción que me dio náuseas, saboreando cada segundo de mi ruina inminente. Cada nuevo elemento que surgía en esa sala parecía una pieza de un rompecabezas diseñado para destruirme, volviendo la situación cada vez más peligrosa y sin salida. El fiscal, sintiendo que el viento soplaba a su favor, alzó la voz citando ahora una supuesta irregularidad en mi documentación de carga que no existía hasta que ese papel entró a la sala. Intenté levantarme, con las piernas temblorosas y el pecho ardiendo, pero el oficial de justicia me puso la mano en el hombro con una fuerza innecesaria, empujándome de nuevo al banco. «Cállese, extranjero», me susurró al oído, y su aliento a tabaco barato me hizo sentir un asco profundo por cada persona en ese lugar. La sensación de cerco era total. Me estaban cazando en campo abierto, sin tener dónde esconderme y sin nadie que peleara por mí, mientras los lobos de la burocracia se preparaban para el banquete final. La doctora Elena tomó su pluma fuente, un objeto elegante que ahora parecía un arma letal lista para disparar el decreto de prisión contra mi pecho. Veía el movimiento de sus dedos y sentía que cada segundo era una oportunidad que se cerraba, un escalón más en la escalera que me llevaba al olvido en una penal estatal. El nuevo documento parecía contener acusaciones de que transportaba materiales no declarados, una mentira descarada plantada para asegurar que el decomiso del camión fuera irreversible y provechoso para el Estado. La situación empeoraba con cada tic del reloj de pared, transformando un simple problema técnico en una conspiración de mala fe de la cual yo era la víctima perfecta. Solo era un trailero solitario, un blanco demasiado fácil para estos hombres que convierten el dolor ajeno en peldaños para sus carreras. El aire en la sala parecía haberse acabado,
dejándome en una especie de trance donde oía las voces como si estuviera bajo el agua, distantes y distorsionadas por mi propia agonía. Miré el medallón en el cuello de la jueza otra vez, buscando una señal, cualquier cosa que me diera un motivo para creer que el próximo minuto no sería el último como hombre libre. Pero ella seguía enfocada en el papel, su expresión de mármol impasible ante la desesperación obvia que emanaba de mí como un olor acre. La injusticia era tan palpable que podía sentirla en la lengua, un sabor amargo a traición e impotencia que me daba ganas de vomitar ahí mismo. Cada elemento nuevo en la narrativa solo servía para aumentar el peso en mis hombros, aplastando cualquier resto de esperanza que aún me atrevía a cargar. El capitán Ortega se acercó a la mesa del fiscal y le cuchicheó algo, señalándome con el pulgar, un gesto de quien ya cuenta las ganancias de la subasta que viene. Me di cuenta de que ya no había defensa técnica posible, pues el sistema ya se había alimentado de su propia corrupción y ahora exigía el sacrificio final para quedar satisfecho. La escala de esa tragedia personal llegaba a su pico, y me sentía como un náufrago viendo el último barco de rescate alejarse a propósito. La tensión era tan alta que el aire vibraba con electricidad estática, y sabía que el punto de quiebre estaba a milímetros, esperando solo un gatillo para explotar. Mi visión empezó a oscurecerse por las orillas, el estrés mandando señales de alerta a mi cerebro de que el colapso era inminente si no reaccionaba. Pensé en mi hija, en su risa que no escuchaba hace tantos años, y una valentía suicida empezó a brotar de las cenizas de mi miedo, una fuerza que no sabía que aún poseía. No podía dejar que borraran lo que quedaba de mí sin que al menos me oyeran, sin que supieran que soy un hombre, no una carga desechable. La escalada de eventos me había empujado al rincón más oscuro de la sala, y ahora, sin nada más que perder, el animal acorralado dentro de mí estaba listo para mostrar los dientes por última vez. Cada mirada de desprecio, cada mentira del fiscal y cada ruido de la grúa ya afuera funcionaban como combustible para una decisión que se formaba en mi mente de manera visceral. No sería más el trailero invisible que acepta el golpe y desaparece en el polvo del desierto. Haría algo que cambiaría el curso de esa tarde, sin importar las consecuencias. La situación era demasiado delicada y peligrosa para protocolos, y la doctora, Elena, en su torre de marfil, no sabía lo que le esperaba cuando la realidad le tocara la puerta. El destino estaba a punto de dar una curva cerrada, y yo tenía las manos firmes en el volante de mi propia destrucción, listo para acelerar contra el muro de la autoridad. El silencio que siguió al momento en que la doctora Elena se inclinó sobre el decreto final fue el más ensordecedor de mi vida. Vi la punta de la pluma tocar el papel, el inicio de una firma que borraría mi existencia, y algo dentro de mí simplemente tronó, rompiendo cualquier barrera de miedo o sensatez. En un movimiento que ni yo sabía que podía hacer, me levanté bruscamente, ignorando el grito de advertencia del oficial y el avance de los guardias. No corrí, avancé con una urgencia magnética, cruzando el espacio prohibido entre el reo y el magistrado, llegando al estrado antes de que las manos pesadas de los policías me alcanzaran. El tiempo pareció alentarse mientras veía el pánico brillar en los ojos de esa mujer de mármol. Pero yo no buscaba violencia, buscaba lo que estaba escondido bajo su toga. Con los guardias ya agarrándome por los hombros y el cuello, incliné el cuerpo lo más que pude sobre la madera pulida y susurré con una voz ronca que cargaba el peso de todos mis lutos. Mis ojos estaban fijos en el medallón de la guadalupana, pero mis palabras fueron para la foto que vi caer de su carpeta minutos antes, una imagen que el destino me permitió ver por un descuido burocrático. Usted trae a esa santita en el pecho, pero es la sonrisa de ese niño en la foto la que no la deja dormir por las noches, le dije, sintiendo el aliento caliente de la desesperación contra su cara. Yo sé lo que es ver que el mundo sigue girando mientras tu corazón se detuvo en un acotamiento. A su hijo no le gustaría verla firmando mi sentencia de muerte solo por un metal abollado. El impacto psicológico de esas palabras fue como un tiro de gracia en la estructura de poder de la sala, transformando el tribunal en una tumba de silencio absoluto. Los guardias se detuvieron, congelados por la audacia y la naturaleza íntima de la invasión, esperando una orden de ejecución que no llegó. Elena estaba paralizada, la pluma suspendida en el aire, la tinta goteando como sangre negra sobre el documento que debía destruirme, mientras el color se le escapaba de su rostro impecable. En ese momento, yo ya no era el trailero manchado de grasa y ella no era la jueza implacable.
Éramos solo dos sobrevivientes de tragedias distintas, mirándonos a través de un abismo de dolor compartido. El gesto fue un error, peligroso e impensado, pero era la única verdad que quedaba en un mar de mentiras y papeles sellados. La doctora Elena se quedó inmóvil, con los ojos clavados en los míos como si acabara de romper la realidad frente a ella. El tribunal, que antes servía con la agresividad del fiscal y el ruido de los papeles, se hundió en una calma sepulcral, donde cada latido de mi corazón parecía rebotar en las paredes. Los guardias, que segundos antes me asfixiaban, retrocedieron por un instinto confuso al ver la expresión de su jefa, soltándome los brazos como si yo me hubiera vuelto radiactivo. El capitán Ortega, al fondo, dio un paso al frente con la mano en la funda de su arma, con la cara roja de coraje, esperando una señal de Elena para arrastrarme de ahí o algo peor, pero la orden nunca llegó. Su reacción no fue de rabia, sino de un choque tan profundo que parecía haberle drenado toda la autoridad acumulada por años en ese estrado. El miedo que sentía antes se transformó en una angustia distinta, la conciencia de haber cruzado una frontera sin retorno. Vi la mano de Elena temblar, la pluma finalmente cayendo de sus dedos y rodando por la mesa, manchando el decreto con un rastro errático de tinta negra. El fiscal intentó balbucear algo sobre desacato, pero ella lo calló con un gesto seco, sin quitarme la vista de encima. En ese silencio quedó claro que el orden natural se había corrompido. El reo le había tocado la herida a la jueza, y esa sala ya no era un lugar de juicio, sino el escenario de una tragedia privada expuesta. Nada volvería a ser normal, y la incertidumbre de lo que seguía daba más miedo que la cárcel misma. Finalmente ella respiró, un sonido largo y tembloroso, y con un grito de autoridad que hizo retroceder hasta al oficial, ordenó que desalojaran la sala de inmediato. ¡Fuera! ¡Todos! ¡Ahora!, bramó, y la urgencia en su voz no dejó espacio para dudas. Vi a Ortega lanzarme una mirada de puro odio antes de salir, un aviso silencioso de que, pasara lo que pasara ahí dentro, me cobraría cara esa humillación pública. La situación se había salido de control, pasando de un proceso administrativo a un enfrentamiento personal y peligroso entre un extranjero que no tiene nada y una mujer poderosa con un secreto al aire. Me quedé ahí, solo frente a ella, sintiendo que el camión enganchado afuera era el menor de mis problemas ante la tormenta que acababa de invocar. Mientras la puerta se cerraba y el silencio se volvía una presencia física, sentí el peso del peligro real que me rodeaba. El capitán Ortega no era solo un policía corrupto frustrado por una mordida perdida. Era el símbolo de una fuerza que no acepta desafíos, y su mirada me dejó claro que ahora soy un blanco marcado. Él representa el sistema que lucra con el desespero, una red que va mucho más allá de esa sala y que no perdonará la flaqueza de una jueza ante un trailero. La amenaza ahora es más grande que el decomiso del Freightliner o una celda común. El riesgo es lo que pasa en las sombras de la carretera, donde la ley de Ortega es la única que manda y donde los cuerpos sin nombre desaparecen en el desierto sin dejar rastro. Me di cuenta, con un escalofrío, que al intentar salvar mi pellejo usando el dolor de la doctora Elena, me metí en el ojo de un huracán político y criminal del que no puedo escapar solo. Si ella me ayuda, se vuelve enemiga de hombres poderosos que cuentan con ese camión y con mi condena como parte de un esquema de extorsión regional. El cerco se está cerrando y mi impotencia es total, pues sé que en cuanto ponga un pie fuera de este juzgado, estaré entrando en territorio donde la justicia no tiene ojos y la venganza de Ortega me espera en cada kilómetro. El camión en el patio ya no es solo mi sustento, es la carnada para una trampa mortal, y les acabo de dar todos los motivos para asegurar que nunca llegue al próximo retén. La doctora Elena Sánchez sacó la foto de la carpeta con una lentitud de siglos, sus dedos acariciando el papel gastado mientras las lágrimas finalmente vencían el mármol de sus ojos. No dijo que fuera libre, ni ordenó soltar el camión. Se quedó ahí, desarmada, mirando el rostro del hijo que el asfalto también le robó. El silencio entre nosotros era un puente hecho de dolor, pero yo sabía que, tras esa puerta, Ortega contaba los minutos para retomar el control. El decreto seguía ahí, manchado de tinta e incertidumbre, y su decisión no solo definiría el destino de mi Freightliner, sino si ella todavía era capaz de sentir misericordia en un mundo que solo le enseñó a ser de hierro. Miré el reloj de pared y entendí que el tiempo de la justicia ordinaria se había acabado.
dando paso a un juego peligroso donde mi vida era la única moneda de cambio en tierra extraña. Si me soltaba ahora, me entregaba a hombres que no aceptan perder, volviendo la carretera un corredor de muerte. El dilema moral estaba en su rostro: proteger su carrera o arriesgarlo todo por un extraño que se atrevió a leerle el alma. Aún no sabía qué causaría esa revelación, pero sentía que lo peor estaba por venir y que la verdadera batalla empezaría cuando las luces del tribunal se apagaran y el desierto nos envolviera. ¿Qué fue exactamente lo que vi en esa foto que me dio el valor de un condenado? ¿Y hasta dónde llegaría una mujer como Elena para enterrar o salvar ese recuerdo? El motor de la tragedia estaba encendido, vibrando bajo el suelo de Juárez, y el ruido de las cadenas de la grúa me recordaba que mi tiempo se agotaba. Ella se levantó, limpiándose la cara con una dignidad recuperada a la fuerza, y caminó hacia mí, parándose a centímetros, con el medallón de la Guadalupe brillando bajo la luz pálida. Abrió los labios para decir las palabras que sellarían mi futuro, pero el sonido de un radio de comunicación en el pasillo nos interrumpió, trayendo la voz metálica de Ortega anunciando que el servicio estaba listo. Mi destino ya no estaba en los papeles, sino en lo que esa mujer dijera antes de que los lobos entraran de nuevo. Y nunca estuve tan cerca de perderlo todo o de descubrir que, en la carretera, la humanidad todavía tiene un precio que nadie puede pagar.